Es nuestro último día de esta semana de oración en la que hemos clamado cada tarde por más de la presencia del Señor, por ser llenos de Él. Y hermanos, definitivamente si nosotros no tenemos el Espíritu en nosotros, no somos nada, no hacemos nada. Si la iglesia de Cristo no avanza, ha sido por personas que no quieren llenarse de Él. Solamente hay emociones que hacen, ¿verdad?, llenarse muchas de las veces los auditorios, llenarse las sillas. Pero si no hay presencia de Dios, la iglesia se debilita. Por eso nosotros como iglesia tenemos que clamar a diario por más de la presencia de Dios. Hemos venido viendo día con día, ¿verdad?, de esta semana, cómo Dios nos habla, cómo llenarnos, ¿verdad?, quién es el Espíritu Santo. Pero una obra más añadida a todo, ¿verdad?, y nos falta mucho más que aprender del Espíritu Santo, es que el Espíritu de Dios trae libertad. Él es el que nos ha dado libertad y ese es el tema que el día de hoy vamos a estar hablando. Y vamos a leer Mateo 12, 22 al 28. Dice la palabra de Dios: luego le llevaron a Jesús a un hombre, ¿cómo era su condición? Ciego y mudo, que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba: ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron el milagro, dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenada al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenaron a ustedes por lo que estaban diciendo. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Hermanos, desde siempre en la creación existen dos reinos que se pelean entre sí, y uno de ellos, ¿verdad?, obviamente es el Espíritu de Dios, pero también existe el espíritu maligno. El Espíritu de Dios no apareció desde el momento, ¿verdad?, que Jesús ascendió al cielo. El Espíritu de Dios ya existía desde la creación del mundo. Aparece por primera vez en las Escrituras en Génesis 1 del 1 al 2, cuando dice, ¿verdad?, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Él ya existía. Y cuando el Espíritu de Dios se mueve, Él crea, Él da vida, Él produce donde no hay. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice la palabra de Dios. Y hermanos, no solamente se movió, ¿verdad?, en ese entonces, en el libro de los Génesis, en el Nuevo Testamento, actualmente, hoy se está moviendo en medio de nosotros el Espíritu Santo. Hoy se mueve también el Espíritu Santo y llena todo. Dice la palabra de Dios que en Él nos movemos y en Él estamos. Pero también es una realidad que existe
el espíritu maligno. ¿Verdad? Tiene cierto poder, pero su poder es limitado, dice la palabra de Dios. Cierto que él tiene una tarea, y ahorita vamos a hablar de esas tareas. Él tiene su reino. Para cumplir esa tarea, él tiene unas estrategias, ¿verdad?, diferentes. Pero aquí en el pasaje que acabamos de leer, Jesús nos habla acerca de esa estrategia que tiene Satanás. Y una de ellas es que dice que no se divide contra sí mismo. Satanás bien sabe que si una casa se divide por sí misma, no permanece de pie. Dice en el versículo 25, Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenada al fracaso. Una ciudad o una familia, escuchen muy bien, una casa o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Satanás sabe muy bien. Por eso es una de sus estrategias. No se va a dividir contra sí mismo. Pero ¿cómo es posible que Satanás sepa muy bien todo esto? Y nosotros hemos cometido el error una y otra vez, que dividimos lo que supuestamente más amamos, hermanos. Nuestros hogares, nuestras familias. Con pleitos, con contiendas, con envidias, con desobediencias, con deshonra, haciendo cosas en lo oculto. Estamos dividiendo nuestros hogares, pero también estamos dividiendo muchas de las veces relaciones ahí en tu célula, aquí en la iglesia, con actitudes que no son correctas, que tú sabes muy bien que los chismes dividen, que las envidias dividen, que los celos, que el querer el protagonismo divide. Satanás lo sabe muy bien y nosotros deberíamos saberlo también para no actuar de esa manera. La estrategia de Satanás, otra de las estrategias. Por ejemplo, estás pasando por una situación mala económicamente. Es que estás en pecado. O si estás con una enfermedad, es que seguro estás poseído. No siempre es así. Esa situación es muy, muy puntual, ¿verdad? La enfatiza muy bien el Señor. Si te da una gripe, no es porque pescaste ahí un demonio, ¿verdad? No es así. Nuestro cuerpo se deteriora, se enferma, pero no todas las enfermedades quiere decir que alguien está poseído. Ahora, pero sí hay otras maneras en las que se manifiesta ataduras en nuestras vidas. En emociones, ¿cómo están tus emociones? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Qué es lo que estás constantemente pensando? Hay muchas áreas en nuestra vida que pueden ser manifiestas ataduras en nosotros. Ahora bien, ya dijimos, ¿verdad?, que esas ataduras son para limitarnos en la vida que Dios quiere darnos. Pero es cierto que el enemigo, su poder es limitado. Pero muchas de las veces nosotros le damos más poder del que tiene. Satanás no tiene todo el poder sobre nuestras vidas, al menos que nosotros le cedamos áreas de nosotros. Al menos que nosotros le permitamos
áreas en nuestra vida. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, el cual era su hijo espiritual. En 2 de Timoteo 3, del 2 al 5, nos habla acerca de ciertas características de personas que obviamente no están llenas del Espíritu Santo, que obviamente no siguen la voz del Señor, que se dejan llevar por sí mismo. Y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, sin amor, calumniadores, traidores, desenfrenados, soberbios, amadores de los placeres más que de Dios. ¿No te suena esto como muy conocido actualmente? Como que nos relacionamos muy fácilmente con personas, o muchas de las veces ahí nos hemos comportado nosotros así. Amadores de sí mismo. Tú tienes que ser el más importante, la más importante, y nada tiene más valor que tu vida. Ávaros, ¿verdad? Que solamente viven para ganar, 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 sin importar el costo. Sin amor, vemos, ¿verdad? Actualmente cada cosa que puede verse en las noticias, en el internet, esos videos, ¿verdad? Que son tan violentos. Calumniadores. ¿Qué es una persona calumniadora? Alguien que habla algo mal de una persona con la finalidad de dañar. Esa es una persona calumniadora. Traidores. Desenfrenados, que no les importa, y a ellos, ¿verdad? Quieren vivir la vida loca, como dicen. Quieren correr. Viven con placeres por momentos. Todo esto es contrario al Espíritu Santo. Todo esto es contrario y son ataduras. Son cosas que nos limitan. Son cosas que no proceden de Dios. Ahora, Pablo le da estos consejos, ¿verdad? A ese hijo en la fe, porque él sabía que en estos días que iban a ser muy difíciles, y los estamos viviendo nosotros. Él necesitaba discernimiento, él necesitaba fe, él necesitaba en todo momento ese coraje, él necesitaba en todo momento el poder para poder permanecer. Ese poder que viene del Espíritu Santo, ese poder que viene solamente de los que de Dios, del Espíritu Santo, de los que quieren pagar un precio en su presencia. Ese poder para poder enfrentar, para poder sobrevivir, para poder prosperar en esta época tan difícil, necesitamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una de las obras del Espíritu Santo es que nos santifica, que nos purifica. Entonces todas esas obras que hablamos aquí en 2 de Timoteo no tienen que ver nada con nosotros. Si una vida se está santificando, si un hijo de Dios está buscando constantemente la presencia de Dios, ¿sabes qué? Eso no tiene que haber en nosotros. Mi hermano, pero no veamos el tamaño de la atadura. Pidamos hoy que el Espíritu de Dios nos liberte. Pidamos la llenura del Espíritu Santo. Prepara un lugar en tu vida. Prepara cada área de tu vida para que sea lleno por el Espíritu Santo. Prepara cada mañana. Tú sabes las áreas que tienes débil.
Pero yo he decidido que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sea el que esté llenando cada área de mí. Yo quiero ser un vaso útil en las manos del Señor. El cuidar cada área de nuestra vida es responsabilidad de cada uno de nosotros. Dios puso en el corazón de nuestro pastor, ¿verdad?, el que esta semana pudiéramos entender la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Pero la responsabilidad es tuya, es mía, de poder cuidar esa llenura día con día. Que nuestra copa esté rebosando, dice la palabra de Dios. Cuando hablo acerca de que es nuestra responsabilidad, te voy a poner un ejemplo de Judas. Judas, ¿verdad?, dejó entrar en él la ambición. Y de esta manera lo llevó a traicionar a Jesús. Pero dice la palabra de Dios que Satanás entró en él. Pero antes empezó con algo, con la ambición. Cuidemos, es nuestra responsabilidad. Cuida cada área de tu vida. No le abras la puerta al enemigo. Basta un poquito para que él pueda, ¿verdad?, causar desórdenes en nosotros. No le abras un poquito la puerta en tu hogar. No le abras un poquito la puerta en tu matrimonio, con tus hijos, en nuestra iglesia. Las maquinaciones de Satanás, hermanas, siempre son las mismas y tenemos que conocerlas para no caer en ellas, para proteger. Hermanos, yo les estoy hablando aquí, pero a la primera que le habló el Señor fue a mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos descuidado áreas de nuestra vida? Y vemos familias débiles. Y vemos familias que ya no son ejemplo para el vecino. Como iglesia, si algo nos va a fortalecer, son servidores, son hijos de Dios, consagrados para Él. Si no, seremos una iglesia débil, que está pero nada pasa. Si tú quieres que algo pase en este lugar, necesitamos gente que se consagre. Necesitamos gente que día con día busque la llenura del Espíritu Santo. Que nada haga sin el Espíritu Santo. Todo lo que hagamos, sea pararse ahí, sea cocinar allá, sea estar aquí en el altar, si lo haces sin el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Es como un mueble, es como un adorno. Pero si lo haces con el Espíritu Santo, algo grande va a pasar, algo diferente vamos a vivir. Dice el versículo 28, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Sin duda, el Espíritu de Dios tiene mayor poder. No se compara, no compite. El Espíritu de Dios trae libertad. Yo no sé en qué área de tu vida tú necesitas esa libertad en esta noche. Tal vez sea libertad en el área sexual. Tal vez sea que necesitas libertad
en esa atadura que no te permite perdonar, en esos temores que te atormentan constantemente en tus pensamientos o en la noche, en esa vergüenza que tienes por algo que hiciste. El Espíritu de Dios quiere darte libertad. Tal vez lo has intentado una y otra vez. El Espíritu de Dios te quiere dar libertad. Dice 2 Corintios 3:17, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios es Espíritu. Nosotros venimos a buscar al Señor. Aquí está la presencia de Dios. Si tú levantas un altar ahí en tu hogar, ahí también está el Espíritu de Dios. En cada rincón de tu trabajo, si tú levantas un altar al Señor, ahí está el Espíritu de Dios. Y te quiere dar libertad. Ahora bien, cuando el Señor dice en el versículo 28, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando Jesús dice estas palabras, nos enseña lo siguiente. Número 1, que existe un reino donde gobierna el Padre. Número 2, que en la tierra está el Espíritu de Dios que trae el reino de Dios. Que Jesús también tiene el poder del reino para ejercer aquí en la tierra. Él cumplió la voluntad del cielo, la voluntad del Padre aquí en la tierra. Pero también nos dice que también existen demonios. Pero algo, ¿verdad?, es tan cierto que cuando Dios habla, ¿sabes qué hacen los demonios? Obedecen, salen huyendo. Así es el poder de nuestro Dios. Así es el poder de nuestro Dios. Tiene toda autoridad, que aún los demonios lo obedecen. Pero también habla de nosotros. Fuimos creados por Él. Él nos ama. Pero Él nos hizo con la libertad de decidir. Y podemos decir, no te quiero buscar. No te quiero escuchar. No quiero seguir tu consejo de la palabra. Podemos nosotros decidir más amar la oscuridad que la luz. ¿Quién de su creación entonces? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que todo lo que Él creó le rinde adoración. ¿Quién entonces de lo que Dios creó se resiste más a Él? Nosotros. Porque Él nos habla. Y cerramos nuestro corazón, endurecemos nuestro corazón. Hace un rato yo les dije, los demonios escuchan la voz de Dios y obedecen. ¿Cuántas de las veces tú has venido acá? ¿Cuántas de las veces nos hemos sentado a recibir, a escuchar la palabra? Y la pasamos por alto. Y no la obedecemos. Y no nos doblegamos. Y no dejamos eso que el Señor ya te dijo desde hace mucho que dejaras. Nosotros nos resistimos tanto a la voz de Dios.
Y esto quiere decir, hermanos, que el problema definitivamente no está en la atadura. El problema está en nuestro corazón. El problema está en que nosotros no queremos doblegar nuestra voluntad a Dios. No queremos rendir nuestra voluntad al propósito de Dios. Hermanos, necesitamos decirle en esta noche con todo nuestro corazón al Señor: Señor, yo hoy vine a buscar ese espíritu de libertad, porque yo quiero hacer solamente tu voluntad. Yo solamente quiero ser guiado, yo quiero solamente ser lleno, yo solamente quiero ser controlado por ti, Espíritu Santo. Que tus sueños sean controlados por Él. Que tu cuerpo sea sujetado en obediencia a Él. Que tu corazón obedezca la voz de tu Creador. Que esas áreas débiles las pongas hoy y las rindas al Señor. Cuando nosotros hacemos esta declaración, al Señor le encanta que le digamos: Señor, te amo, te adoro. Pero ¿sabes qué otra palabra le encanta que le digamos? Señor, haz tu voluntad en mí. Eso es realmente el venga a tu reino y hágase tu voluntad. Eso realmente es: venga a tu reino. Cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios, nosotros vamos a disfrutar el reino de libertad que el Señor nos ha dado. Pero te voy a decir algo, hermanas. Este mismo pasaje que leímos en Lucas 11:20, el libro de Lucas lo escribió Lucas, ¿verdad? Quien era un doctor y era muy elocuente, era muy bueno, ¿verdad? Para hacer unas cartas muy claras. Y este mismo versículo que leímos, él lo describe de la siguiente manera: con el poderoso dedo de Dios. Y el poderoso dedo de Dios, busqué el significado y dice que es sinónimo del poder sobrenatural de Dios. El dedo de Dios es una referencia al poder ilimitado de Dios, que interviene directamente en los asuntos de los hombres. La obra del dedo de Dios es inconfundible. En la Biblia aparecen 4 veces el dedo de Dios. 3 en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo Testamento. 2 en el Antiguo Testamento en el libro de Éxodo. Cuando el pueblo de Israel clamaba por libertad, Dios envió a un libertador, ¿se acuerdan? Pero Faraón endureció su corazón y entonces, vinieron una plaga, 2 plagas, y en la tercera plaga, el faraón siempre tenía ahí, ¿verdad?, a sus, no son brujos, las personas, ¿verdad?, que le ayudaban. Y siempre que estaban, ¿verdad?, ahí queriendo igualar lo que Dios hacía. Pero en la tercera plaga, que era la plaga de los mosquitos, ellos no pudieron hacer nada. Y estos hombres le dijeron al faraón: no podemos, porque el dedo de Dios es el que hizo todo esto. ¿Por qué digo esto? Tal vez nosotros podemos imitar. Ellos quisieron ser imitadores. Podemos imitar estar aquí, venir cada semana. Pero va a llegar el día
que el Señor, por el dedo de Dios, el corazón de aquel que se ha resistido, se va a tener que doblegar. No podemos imitar ante la presencia de Dios. No podemos imitar, levantar las manos tal vez o aplaudir. El dedo de Dios es el que va a estar obrando en nuestras vidas. Y ahí sí, no podemos resistirnos. El dedo de Dios va a descubrir al enemigo para traer a nosotros libertad. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Ahora, vamos a terminar el resultado de la libertad. Dice una vez más en el versículo 22, luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. El Espíritu de Dios quiere darnos libertad para que podamos hablar y podamos ver. Por eso les digo, hermanos, si el Espíritu de Dios no se está moviendo en nosotros, en nuestros corazones, ¿sabes por qué no estamos haciendo su obra? ¿Por qué no estamos viendo cómo Él quiere que veamos la necesidad que hay allá afuera? ¿Por qué ya no estamos hablando y nos da vergüenza y nos ponemos en muchas cosas? Porque no estamos llenos de el Espíritu de Dios. El Señor le trajo libertad a este hombre. Y dice en la parte última, y él vio y habló. Eso es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Que tú en esta noche tú le digas al Señor, Señor, yo quiero ser libre. Y la evidencia de esa libertad va a ser que tú vas a ver con los ojos de Dios. Vas a hablar la verdad de su palabra. Esa es la evidencia de una verdadera libertad, de una iglesia que vive en libertad. No te imaginas la dimensión de que lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti, si tú tomas la decisión de decir, Señor, yo rindo mi voluntad a ti. Tal vez tú nunca te había cruzado por la mente el estar predicando aquí, el estar predicando allá, el estar ayudando, el estar haciendo la obra del Señor. Pero si tú le rindes hoy tu voluntad al Señor, el espíritu de libertad te va a hacer libre para poder ver y para poder hablar lo que el Espíritu mismo te va a decir.